7 de la mañana, 41 minutos, estamos de vuelta con más de Primero es Noticia. Queremos agradecer la sintonía de todos ustedes y saludar a quienes se han conectado a través de nuestro live en Maracaibo y también en Mérida. Muchísimas gracias por estar pendiente de nuestra programación. Ya en esta parte del programa vamos a conversar con Osvaldo Ramírez, politólogo, a quien agradecemos que haya tomado un tiempo para estar con nosotros. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer estar con ustedes hoy. Son menos de 80 días ya de las elecciones o a estas elecciones que han sido convocadas para el 28 de julio. El candidato del sector o de un sector de la oposición ha dicho que no va a salir a la calle porque tenía una candidata que respetar. Sin embargo, ayer estuvo en la Universidad Central de Venezuela, anuncia una gira ya por Venezuela, iniciando en el estado de Aragua el sábado 18. ¿Por qué hay este cambio de una decisión que se habría tomado en ese sector de la oposición? Mira, claramente hay una realidad hoy. Estamos avanzando hacia un ciclo electoral. Yo primero destaco lo positivo, es que al menos 60% del país dice quiero participar. Si obviamente hay un proceso de mayor conexión, de mayor energía electoral, esos datos pueden incluso llegar a 75 o 78% aproximadamente. Este es un primer elemento a destacar. Luego, estamos viendo una campaña bastante significativa en función de la repolitización de la gente. Esa repolitización de la gente no había sucedido en muchos años y de hecho esa energía volcada en las calles que hemos visto con un grupo ligado, por supuesto, a la plataforma unitaria, esa candidatura de Edmundo González, la candidatura hasta el mes de febrero de María Corina Machado, que termina obviamente trasvasando estos votos, efectos electorales que se presentan en algunos momentos electorales, ha permitido a la gente volver a creer de cierta manera que existe posibilidades de cambio. Ahora, ¿qué tienen los candidatos? En muchos momentos yo creo que candidatos siempre deben cuidar mucho qué dicen, porque efectivamente la estrategia nunca está escrita en piedra, estrategia política, a eso me refiero. En un momento el presidente, por ejemplo, candidato incumbente, puede decir A y resulta que la dinámica te lleva a otra. ¿Qué puede ser la dinámica? Primero, estudios de opinión pública, determinación de si estás ganando o estás perdiendo electores en diferentes clústeres electorales. Ejemplo, generación millennial entre 18 y 26 años comienza a decir no quiero votar. ¿Cómo lo atraes si de repente necesitas ese voto? Todos estos elementos terminan pesando. Esos números que usted nos refiere de intencionalidad o de repolitización de la política son definitivamente números de venezolanos que están en nuestro país y no de quienes se encuentran fuera, pero además hay un grupo de venezolanos que quieren regresar o que están intentando regresar o que incluso desde su estado de residencia están intentando votar. ¿Cómo hacer para que esas personas de alguna manera manifiesten esa intención de voto? Mira, no, hoy estamos hablando de potencia electoral. Esa potencia electoral es posibilidad de ir a la elección. Si hubiera una elección hoy, la energía electoral de los ciudadanos está claramente a favor de una opción política. Esta opción política hoy está comandada por Edmundo González. En la mente del elector hoy solo existen dos candidatos, Nicolás Maduro o Edmundo González. El resto de los candidatos... ¿Y por qué están inclinados por Edmundo González? Mira, están inclinados por Edmundo González temporalmente por una situación, yo creo que tiene tres conectores. Primer conector importante, tienes un proyecto político que tiene 25 años en el poder. Ese tema en el fondo a veces agota al ciudadano y ahí hay países en donde tú tienes un alcalde que escogiste hace un año y ya la gente se agotó del proyecto y justamente comienzan esos problemas de tensión ciudadana para decir en la próxima elección voy a votar por el cambio, voy a votar por otra persona. El segundo componente está asociado justamente a los efectos de la primaria del 22 de octubre. La gente interpretó que el grueso de la oposición participó en un evento electoral y en ese evento electoral efectivamente surgió dos elementos. Uno, candidato. Dos, renovación o afirmación de un liderazgo político. Y el tercer elemento, justamente la gente interpreta que votando es que se pueden alcanzar los cambios. Ojo, el cambio puede ser timonazo de políticas públicas de quien detenta el gobierno y justamente hace la oferta electoral de que va a mejorar en el futuro,
o el cambio puede ser timonazo efectivo de cambio de signo político, de cambio de partido político de quien está en el Usted poder. habla de 3 elementos y yo le tengo la respuesta para cada uno de esos elementos. Uno, si bien hubo un proceso electoral en el que se escogió un candidato, la candidata que salió escogida allí ya tenía una inhabilitación política. ¿Por qué participó? ¿Para qué participó? Si sabía que no podía estar en una contienda electoral. Dos, el tema político de hace 25 años tiene un proyecto definido, mientras que el Mundo González no tiene ni siquiera la experiencia política para estar en un cargo, porque lo que ha hecho es diplomacia que no es política. Y tres, si hay una persona que quizás tiene una diferencia entre un sector u otro, ¿de qué manera puede dirimirlo? Mira, bueno, primero la diplomacia es política, todo es política. Sí, pero todo, no es pero totalmente la política. Lo que no es, no, sí es política, lo que sucede es que no es política de cargos de elección popular, que es diferente, pero todo es política. Esto que estamos haciendo aquí es un ejercicio de la política, es contrastar ideas y obviamente quien escucha pero la experiencia logra política. Efectivamente. La experiencia política te la puede dar el desarrollo de un cargo en toda tu vida, que no es lo mismo que de repente tú seas miembro de un partido político y aspires a cargos de elección popular. ¿Okay? Recordemos que acá son elementos que no son realmente contrastantes. Voy a poner un ejemplo, permíteme, hablando de diplomacia. El presidente actual, Nicolás Maduro, fue canciller, fue la cabeza de la diplomacia, y de la cabeza de la diplomacia venezolana pasó a ser temporalmente vicepresidente, un cargo designado, y de allí pero a para ser llegar electo. A ser vicepresidente y para llegar a ser Claro, canciller fue diputado de la República y también fue dirigente del Metro de Caracas. Por supuesto, pero es que en el punto está, no subestimes la diplomacia como el ejercicio de la política, no, claro. Es un ejercicio. Voy al segundo punto, en relación con la capacidad de los ciudadanos de escoger o no escoger en este momento la posibilidad cierta de un destino. Siempre el ciudadano es quien puede tener efectivamente la razón en función y en tanto y cuanto se presenta dentro de las normas de juego legales, democráticas, a procesos electorales. Hoy, claramente, hoy, insisto, eso es opinión pública, la opinión pública siempre son fotos del pasado, son fotos que te permiten a ti decir, yo puedo cambiar una percepción, yo debo trabajar en función de cambiar objetivos porque simplemente puedes tener el favor del ciudadano o simplemente lo perdiste porque por desconexión, por ausencia de cumplimiento, por expectativas no satisfechas. La playa de situaciones son bastante amplias, pero en este momento el ciudadano dice quiero votar y eso es una... Yo creo que es contrastándolo contra la elección del año 2018, en donde parte de la oposición llamó un proceso de abstención. Hoy dicen, me mantengo en la ruta electoral. Vamos al primer elemento, María Corina Machado. María Corina Machado y una primaria dentro de las reglas de la plataforma unitaria en que todos los candidatos tenían el derecho de participar. Que efectivamente luego hay un proceso de un juicio exprés a través del Tribunal Supremo de Justicia en donde hay una inhabilitación. Bueno, claramente cumplió, yo no soy la candidata. El candidato terminó siendo una persona que inscribe la plataforma unitaria a través de las tarjetas, que en un momento se pretendió Corina Lloris, actualmente es Edmundo González, en un momento hubo la discusión si era Manuel Rosales o si habían otros candidatos, pero eso es parte del ejercicio de la política. Todo partido tiene el derecho de escoger entre una pléyade de personas si efectivamente quién puede ser el mejor para conducir o tener la candidatura desde alcalde, concejal, diputado, por supuesto llegando a presidente. Ahora hablábamos precisamente de los candidatos, se ha inscrito uno, dos, nos dice usted que hay una polarización en este momento de dos tendencias. Sin embargo, hay 12 candidatos del sector oposición. ¿Por qué tanto o por qué tan difícil es ponerse de acuerdo para tener un solo candidato, que es el caso contrario que ha hecho el Partido Socialista de Venezuela, que desde un principio dijo quién era su candidato? Mira, eso es parte del ejercicio de la democracia. En la medida que tú tienes partidos y tienes un sistema de partidos, cualquier persona que tenga obviamente la habilitación dentro de la Constitución, haber nacido en este país, mayor de 30 años, de estado seglar y obviamente no haber sido sometido a sentencias judiciales firmes, ¿okay? Puede ser candidato presidencial. Venezuela tiene actualmente y ha llegado a tener en el pasado al menos, por lo menos, 60 movimientos políticos y partidos políticos. Y eso significa la posibilidad cierta de que cualquiera de esos partidos pueda postular a alguien. Actualmente Venezuela tiene yo creo que la caracterización de dos grandes coaliciones políticas. El oficialismo, agrupado por supuesto y comandado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y lo que era su antagonista en términos de gran coalición,
en un momento Mesa de Unidad Democrática, en otro momento, en este momento Plataforma Unitaria, mientras otros partidos han hecho vida satelital. Ahora, pero mientras esto ocurrió en 2015, mientras la Plataforma Unitaria o la Mesa de Unidad en ese momento se agarró todos a un solo candidato, lograron un triunfo en la Asamblea Nacional. No, que el candidato fue el cambio, porque ahí tenía, ante una Asamblea Nacional, prácticamente tenías la necesidad de presentar al menos más de 250 nombres al país, porque justamente la caracterización de una elección parlamentaria obliga a tener principales suplentes en cada circunscripción electoral nacional y luego en los 86 circuitos. Hoy día esta posibilidad prácticamente fue cercenada. No existen, hay partidos, yo te voy a hablar de un ejemplo, Alianza del Lápiz o el partido del Pastor Bertucci, Cambio, o Soluciones, o Cambiemos, o Arepa, o El Conde, no son partidos que militen en la Plataforma Unitaria. Es como decirte, ponerte a ti, porque si tenemos un solo país y tenemos una coalición y tenemos el gran polo patriótico, ¿por qué no existen todos los partidos pegados ahí y hay un solo candidato presidencial? Estaríamos hablando de una situación que no es correcta en términos de democracia. ¿Pero de disciplina y de política? No, porque son partidos, cada quien tiene el derecho de tener. Imagínate que tú, permíteme usarte de ejemplo, tú eres una persona que tu ideología es de centro izquierda y mi ideología es de derecha. Y tenemos posiciones que no coinciden en función del gasto público, en función de la inversión social, en función de la inversión extranjera en el país, en función de sueldos y salarios, por hablar de algo. Tú piensas que a la gente tiene que pagársele un bono de $100 como salario, y yo pienso que la gente tiene que tener la posibilidad cierta de tener un salario superior a 3, 4 canastas mínimas que le dé calidad de vida. Podemos tener un candidato presidencial en donde ambos no estamos coincidiendo como en temas ideológicos. Es bastante complejo. Y eso pero yo tengo mis seguidores y usted tiene los suyos. No, pero estamos hablando, seguidores por dónde va. Claro, pero aquí estamos hablando de un ejercicio en donde todo el que adversa al gobierno tiene que estar unido en función de una sola función. Y eso no es sano, ¿ok? Porque este no es un país bipartidista, fue un país bipartidista en algún momento, y justamente las consecuencias de haber tenido un bipartidismo que le cercenó el derecho de participación a terceros sectores, terminó derivando en la crisis de los partidos de los 90 y obviamente terminó derivando en ese retorno de un conjunto de partidos de izquierda que siempre estuvieron execrados desde 1958. Entonces, pero no hay un bipartidismo porque el Gran Polo Patriótico lo conforman varias organizaciones No, estoy hablando del pasado, te estoy hablando del pasado. Estamos hablando hoy del Gran Polo Patriótico, no estoy hablando de monopartido, yo nunca he hablado de partido único, te estoy hablando de una coalición. Y las coaliciones siempre son conjuntos de partidos. En ese punto yo creo que es fundamental entender que, y que nos está viendo, al final del día hoy tú estás parado en una encrucijada. ¿Qué te da a ti ese derecho de decisión? ¿Participo en una elección o no participo? ¿Construyo un mejor país? No lo construyo. ¿Sumo mi grano de arena para tener una nación próspera, fuerte, o simplemente no sumo? Me voy del país, porque también tú tienes una situación que ha llevado a muchos venezolanos a irse del país porque dicen, no quiero, no puedo, no tengo energía y a para muchos seguir a regresar también. Sumando. Sí, pero las proporciones no son iguales. El cálculo, y además sacado a través de lo que tú puedes obtener a través de medios de comunicación sobre el retorno de venezolanos, no han retornado a Venezuela más de 30.000, 40.000 venezolanos, mientras se han ido del país por lo menos 3, 4 millones. El dato lo llevan otras agencias gubernamentales o de otras naciones, y yo creo que ese punto al final del día es cómo tú como ciudadano, parado en una encrucijada, decides apoyar un gobierno o no apoyarlo, votar, no votar, construir nación, no construir nación. O sea, siempre estás constantemente enfrentándote a esas decisiones, y creo yo que el punto focal hoy es que hay una oportunidad para quien, y lo pongo, me voy a poner zapatos dobles, para quien apoya al gobierno, en primer lugar decir, voy a apoyarte, pero es importante recordar que hay que mejorar cosas del país, hay que mejorar salarios, hay que mejorar la economía, hay que estructuralmente resolver la crisis de servicios públicos, hay que mejorar la salud y los hospitales, porque son los 4 temas que la gente le está pidiendo a los candidatos. Te pones los zapatos del no alineado, porque también es gente que dice, yo no estoy ni con uno ni con otro. Bueno, ¿puedo participar? ¿No puedo participar? ¿Qué hago? Te pones los zapatos del opositor, que es una playa, no es un opositor. Es muy variopinto el espectro opositor,
en donde hoy tú tienes 8 candidaturas que no existen en la mente del elector, a eso me refiero, con números de opinión pública, la concentración de todo el resto de los candidatos distintos a Nicolás Maduro y Edmundo González, la sumatoria de todos estos candidatos es menos del 7% de intención de voto. Un elector se para y dice, voto por esto, voto por aquel porque me está haciendo una oferta. Y eso es parte del ejercicio justamente de la democracia. Y justamente en el ejercicio de la democracia le queremos agradecer y llamar a todas las personas que nos ven a esta hora a participar el 28 de julio, porque definitivamente esto es lo que debemos hacer. Por su tendencia, por lo que usted prefiera, pero el 28 de julio acudir a las urnas electorales. Amigos, nos despedimos a esta hora. Gracias al señor Osvaldo Ramírez, politólogo, por acompañarnos el día de hoy y a quienes nos sintonizaron a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua y también en Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovente. A todos los esperamos mañana a las 7 de la mañana cuando nuevamente estaremos con ustedes a través de una nueva edición de Primero es Noticia. Que tengan todos muy buenos días.